¿Dónde me siento? Aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Usted pregunta, yo respondo o hablo yo directamente? Todo empezó con la ruptura. Fue entonces cuando decidí aprender algún idioma. Y escogí el alemán. A ver, no porque me gustara ni nada por el estilo, sino precisamente porque quería aprender algo por lo que nunca había sentido una atracción especial. Buscando por internet, encontré un curso, y así empezó todo. Empecé a aprender lo básico. Buenos días. Guten Morgen. Guten Morgen. ¿Hablas alemán? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Y fui mejorando día a día. Pero básicamente porque me gustaba escuchar la voz de aquella chica. Pero a medida que pasaba el tiempo, veía a la gente y... ¿Dónde está la estación de tren? Wo ist der Bahnhof? ¿Puede cambiar estos cheques de viaje? Können Sie diese Travel-Checks wechseln? Empecé a hacer deporte. Conseguí ponerme en forma, bueno, un poco. Lo cual siempre está bien. Y sí, empezaba a obsesionarme con ella. Eso sí, hablaba cada vez mejor. Conseguí eliminar la voz masculina de alguna de las grabaciones. Sí, aprovechaba cualquier momento para estudiar alemán. Wir möchten ein Doppelzimmer, bitte. Wir möchten ein Doppelzimmer, bitte. Y parecía que la gente hablaba cada vez de cosas más profundas. ¿Existe Dios? Existiert Gott? ¿Cuál es el sentido de la vida? Was ist die Bedeutung des Lebens? No, la verdad es que no. Nunca había pensado que podía enamorarme de una voz. Pero enamorarse de una voz tiene sus ventajas. Puedes imaginarte a la persona como quieras. Rubia, morena, con gafas, sin gafas, y así sucesivamente. Le pones unos ojos, una cara, una nariz, una boca, y así decides cómo es la mujer que tú has ideado para ti. Y si encima habla un alemán perfecto... Ich liebe dich. Empecé a ir a un bar. Es un bar en el cual la gente se reúne para hablar alemán. Pero yo no hablaba con nadie. Solo escuchaba. Pero no era lo mismo. Hasta que una noche... Ja, stimmt. Du hast recht. La reconocí. Era ella. Tenía la tentación de darme la vuelta y mirarla. Presentarme y decirle que estaba locamente enamorado de ella. Bueno, de su voz. Pero no podía. Me daba miedo. ¿Y si cuando me giro no es como yo pensaba? ¿Y si cuando me giro? Pero ¿y si lo es? ¿Y si es la mujer de mi vida y en ese preciso instante podía estar a 2 metros de conseguir aquello que había soñado? Ein Moment, bitte. Hola, cariño. ¿Qué tal? No, estoy aquí con los alemanes. No, tranquilo. Voy a llegar para acostar a los niños, ¿vale? Un beso. Yo también te quiero. Hasta luego. ¿Y qué hiciste? Aprender italiano. ¿Y? Molto bene. Molto bene.